Las cadenas de hierro repiqueteaban contra la piedra mientras el curandero apache respiraba con dificultad en la oscuridad de la cueva. Durante 7 días, Wolosho había soportado su encarcelamiento, abandonado por enemigos que temían sus cantos medicinales. A kilómetros de distancia, el granjero Tomás Vicente se secaba el sudor de la frente, sin saber que los extraños sueños que lo atraían hacia los cañones occidentales cambiarían para siempre su existencia. El territorio de Nuevo México, 1867, una tierra donde las disputas sangrientas eran tan profundas como los arroyos que atravesaban la Tierra Roja, donde la palabra de un hombre era su compromiso y los espíritus ancestrales aún caminaban entre los vivos. Ninguno de los dos hombres podía prever cómo se cruzarían sus caminos, ni cómo una revelación silenciosa desvelaría décadas de secretos cuidadosamente guardados. ¡Qué terrible precio hay que pagar cuando un hombre descubre que todo lo que creía sobre sí mismo era una mentira! Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos escuchas, y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Tomás Vicente se levantó antes del amanecer, con una rutina tan predecible como el arco del sol en el cielo de Nuevo México. Su granja de adobe se alzaba solitaria al borde de un valle poco profundo, con 5 acres de cultivos ganados con esfuerzo extendiéndose ante ella. No era mucha tierra, pero era suya, o al menos eso creía él. Se echó agua fría en la cara con la palangana y sintió el peso familiar de la cruz de madera contra el pecho. El sencillo colgante, que colgaba de un cordón de cuero, era su posesión más preciada. Sus dedos lo encontraron, como cada mañana, y recorrieron los intrincados diseños que parecían demasiado precisos para ser un simple abalorio de granjero. «El último regalo de mi madre», murmuró para sí mismo, aunque los recuerdos de su rostro se habían desvanecido casi por completo. A veces se preguntaba si las pocas imágenes que conservaba, ojos oscuros, un tacto suave, pertenecían a su verdadera madre o eran fruto de años de añoranza. La cruz le resultaba especialmente pesada esa mañana, como llevaba semanas haciéndolo. Desde que comenzaron los sueños, Tomás preparó un desayuno sencillo a base de gachas de maíz y comió solo en su mesa toscamente tallada. Sus ojos no dejaban de desviarse hacia la ventana occidental, hacia los lejanos cañones que habían comenzado a invadir su sueño. Cada noche lo llamaban con más urgencia. Sueños de pasadizos de piedra, metal traqueteando, y una voz que pronunciaba palabras que no entendía, pero que de alguna manera reconocía. «Tonterías», dijo en voz alta, sobresaltándose por el silencio de la casa. «Un hombre sigue el arado, no los sueños». Sin embargo, los sueños persistían, y con ellos una extraña inquietud que no podía sacarse de la cabeza. Más tarde, ese mismo día, Tomás entregó un saco de patatas tempranas a la viuda Sandoval, que siempre pagaba un precio justo y hacía menos preguntas que la mayoría. El asentamiento de las Cruces era modesto, pero estaba creciendo, un conjunto de edificios de adobe, tiendas con fachadas de madera y carros cubiertos con lonas que pertenecían a los recién llegados. «Parece cansado, señor Vicente», observó la viuda, contando las monedas en la palma de su mano. «¿No duerme bien?» «Bastante bien», respondió él, sin querer hablar de los sueños. La gente del pueblo lo respetaba por su carácter tranquilo y su conocimiento de las plantas, que había ayudado a muchos a superar fiebres y lesiones. Hablar de visiones místicas solo habría despertado sospechas. Mientras guardaba los suministros en las alforjas de su mula, una voz familiar lo llamó. «Tomás, un momento, por favor». El padre Joaquín se acercó con la sotana negra cubierta de polvo de la calle. El anciano sacerdote había sido el primer amigo de Tomás cuando llegó al territorio 5 años antes. «Has estado evitando la misa dominical», dijo el sacerdote,
aunque su tono era más preocupado que acusador. Hay que cuidar los cultivos. Padre, ¿y tu espíritu no necesita también cuidados? El sacerdote lo estudió con mirada perspicaz. Algo te preocupa, hijo mío. Tomás levantó inconscientemente la mano para tocar la cruz de madera que llevaba bajo la camisa. La mirada del padre Joaquín siguió el movimiento. Esa cruz que llevas, nunca has preguntado por los símbolos tallados en ella. Tomás frunció el ceño. Son solo adornos. Quizá la expresión del sacerdote sugería lo contrario. O quizás sean algo que aún no estás preparado para comprender. Un escalofrío recorrió a Tomás, a pesar del cálido aire primaveral. ¿Qué sabe usted de mi cruz, padre? Solo que no es de factura española ni mexicana. El padre, Joaquín, posó una mano curtida sobre el hombro de Tomás. Algunos misterios solo se revelan cuando estamos preparados para enfrentarnos a ellos. El sacerdote se marchó, dejando a Tomás con una sensación inquietante que lo acompañó durante todo el camino a casa. Esa noche, los sueños volvieron, más vívidos que antes. La entrada de una cueva, el sonido de cadenas, la voz débil de un hombre, y más allá de todo eso, la sensación de que algo fundamental estaba cambiando en el mundo, como la tierra temblando antes de un deslizamiento. Cuando se despertó, justo antes del amanecer, Tomás supo que ya no podía ignorar la llamada. Lo que le esperaba en los cañones occidentales seguiría atormentándolo hasta que se enfrentara a ello. Preparó provisiones para 3 días, se colgó el rifle a la espalda y ensilló su caballo cuando las primeras luces del día asomaron por las montañas. Era hora de seguir los sueños. 7 días antes, Wolosó había estado recolectando hierbas sagradas a la sombra de las montañas del trueno. Conocido entre su pueblo como el sanador del amanecer, era el curandero más respetado de la tribu Chiricahua. Su poder no provenía de la fuerza de sus brazos, sino de su conexión con los espíritus que habitaban en cada roca, árbol y criatura de las tierras ancestrales. Ahora estaba sentado en la oscuridad, con grilletes de hierro cortándole las muñecas y los tobillos. La cueva que lo mantenía prisionero había sido en otro tiempo un lugar de poder donde realizaba ceremonias de curación. Black Knife había elegido este lugar a propósito, como un último insulto al curandero que se había opuesto a su ascenso al poder. Wolosó se movió contra la fría pared de piedra, y sus labios resecos formaron una silenciosa plegaria. Su bolsa de medicinas, una pequeña bolsa de cuero adornada con púas de puercoespín y plumas de águila, yacía fuera de su alcance, donde Black Knife la había arrojado. En su interior se encontraban las hierbas sagradas, las piedras y los huesos que amplificaban su conexión con el mundo de los espíritus. Sin ellas, sus fuerzas se desvanecían como agua sobre la arena. Los espíritus aún me oyen, susurró en su lengua materna, aunque mi voz se debilita. La emboscada se produjo durante una ceremonia de curación para un niño afectado por la fiebre. Black Knife y sus guerreros esperaron hasta que Wolosó entró en trance antes de atacar. No lo mataron, una violación directa de la ley tribal, que ni siquiera Black Knife se atrevía a cometer. En su lugar, eligieron un destino más cruel, encadenarlo en la cueva sagrada como ofrenda a las fuerzas oscuras que lo reclamaran. Tus cantos medicinales debilitan a nuestro pueblo, había escupido Black Knife mientras le aseguraban las cadenas. Tu discurso de paz con los ojos blancos dejará a nuestros hijos sin tierras, sin honor. Wolosó no había respondido. Los espíritus le habían mostrado que el conflicto entre su pueblo y los colonos solo traería sufrimiento. Pero Black Knife consideraba cualquier compromiso una debilidad y cualquier diálogo una traición. A medida que el día daba paso a la noche y viceversa, Wolosó conservaba sus fuerzas. Bebía la escasa humedad que se condensaba en las
paredes de la cueva y se sumía en un trance superficial para aliviar el dolor de sus heridas. Su pueblo estaría buscándolo, pero Black Knife habría ocultado bien el rastro. Al tercer día de su cautiverio, ocurrió algo extraño. En un momento de delirio, Wolosó tuvo una visión de un hombre que se acercaba a la cueva. No era un apache, pero tampoco era un colono blanco. Era un hombre entre dos mundos, con un rostro que le traía recuerdos ancestrales. El hijo perdido regresa, murmuró, palabras de una profecía pronunciada décadas atrás por su propio maestro. Al séptimo día, la conexión de Wolosó con el mundo físico se había vuelto tenue. Sin embargo, sorprendentemente, su visión espiritual se había agudizado. Podía ver más allá de las paredes de la cueva, la Artemisa agitándose con el viento. Podía oír a los coyotes pasando silenciosamente a 1,5 kilómetros de distancia, y sintió que alguien se acercaba, el hombre de su visión, ahora hecho realidad. Con gran esfuerzo, Wolosó extendió la mano hacia su bolsa de medicinas. Sus dedos se quedaron a pocos centímetros. La pequeña bolsa de cuero contenía algo más que hierbas curativas y piedras sagradas. Escondido en un bolsillo secreto, había un colgante de piedra lisa con marcas idénticas a las de una cruz de madera, la marca del jefe Running Water, cuyo hijo pequeño había sido secuestrado durante una incursión 25 años atrás. El jefe había muerto creyendo que su linaje había terminado con esa pérdida. Pero Wolosó había visto la verdad en sus sueños curativos. El hijo vivía, criado entre extraños, sin saber nada de su herencia. El colgante de piedra era la prueba que se necesitaría cuando, si es que alguna vez, el hijo perdido regresara. Ahora, mientras los pasos se acercaban a la entrada de la cueva, Wolosó sintió una oleada de reconocimiento que trascendió su debilidad física. El hijo perdido estaba llegando, atraído por fuerzas que no podía comprender. Y si el curandero vivía lo suficiente para revelar la verdad, todo cambiaría para su pueblo. Wolosó sacudió sus cadenas, reuniendo sus últimas reservas de fuerza. Sería escuchado. Sobreviviría. Los antepasados lo exigían. Tomás cabalgó hasta el mediodía, sin seguir ningún rastro más que el persistente tirón en su pecho. Los cañones occidentales eran un territorio peligroso, una tierra disputada donde las bandas apaches aún se movían libremente y los colonos se aventuraban a su propio riesgo. Cada elevación que coronaba le hacía dudar de su cordura. ¿Qué hombre sensato persigue sueños en tierras apaches? Sin embargo, continuó, impulsado por algo que escapaba a la razón. A primera hora de la tarde, su caballo se puso nervioso y se negó a seguir avanzando por un estrecho caucho entre imponentes paredes de arenisca. Tomás desmontó y ató el animal a un enebro raquítico. No tardaré mucho, prometió, aunque no tenía forma de saber si era cierto. A pie, se fijó en detalles que su mente distraída no había visto desde la montura. Un matorral de Artemisa se movía de forma extraña en el aire quieto, como si le hiciera señas. Cerca de allí, manchas oscuras salpicaban la arena. Sangre seca. Había flechas rotas medio enterradas. Señales de lucha. La Artemisa volvió a moverse, aunque no soplaba. El viento. Tomás se acercó con cautela, agachándose para examinar la planta. Su olor acre le llenó las fosas nasales, extrañamente reconfortante. Sin pensarlo, rompió una pequeña rama y se la guardó en el bolsillo de la camisa. El abuelo Artemisa nos muestra el camino, murmuró, y luego se quedó paralizado. Las palabras habían surgido sin querer, en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera entendía. Siguiendo la dirección que le indicaba la Artemisa, Tomás descubrió un estrecho sendero que serpenteaba entre las rocas. Conducía hacia arriba, hacia un acantilado escarpado donde una abertura oscura se abría como una herida en la roca roja.
Al acercarse a la entrada de la cueva, un sonido inconfundible llegó a sus oídos. El tintineo del metal contra la piedra. ¡Cadenas! Igual que en sus sueños. Tomás llevó la mano al rifle, pero un instinto le dijo que no lo necesitaría. En lugar de eso, gritó, y su voz resonó en las paredes del cañón. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» El silencio le respondió. Luego débilmente un traqueteo de cadenas. La entrada de la cueva era baja, lo que obligó a Tomás a agacharse al entrar. La oscuridad lo envolvió y se detuvo, dejando que sus ojos se acostumbraran. El aire olía a polvo y a algo más, hierbas medicinales y sufrimiento humano. «No voy a hacerte daño», dijo entrecerrando los ojos en la penumbra. Una voz ronca respondió en un español entrecortado. «Agua, por favor». A medida que su visión se adaptaba a la oscuridad, Tomás distinguió una figura encogida contra la pared del fondo. Un apache, con el pelo canoso cayéndole sobre la cara, estaba sentado con las muñecas y los tobillos atados, con pesadas cadenas de hierro ancladas a clavos metálicos clavados en el suelo de piedra. Tomás se acercó lentamente y descorchó su cantimplora. El estado del hombre lo conmocionó. La sangre seca cubría las muñecas del prisionero, donde los grilletes le habían rozado la piel hasta dejarla en carne viva. Tenía los labios agrietados y los pómulos marcados por la deshidratación. Tomás se arrodilló y le acercó el cantimplora a la boca, sosteniéndole la cabeza mientras bebía a pequeños sorbos. «Gracias», susurró el apache, mirando a Tomás con una intensidad inesperada. «Has venido. ¿Quién te ha hecho esto?», preguntó Tomás examinando las cadenas. Eran de uso militar, probablemente robadas de un puesto avanzado del ejército. «Enemigos, los que temen el cambio». Los ojos del hombre no se apartaron del rostro de Tomás. «Tienes sus rasgos». «¿Los rasgos de quién?». Pero el apache cerró los ojos, conservando sus fuerzas. Tomás vio una pequeña bolsa de cuero que yacía justo fuera del alcance del prisionero. La recogió y reconoció que era una bolsa de medicinas similar a las que llevaban los curanderos tribales que ocasionalmente comerciaban con los colonos. «¿Es tuya?», preguntó, mostrándosela. Los ojos del hombre se abrieron de par en par y una oleada de energía animó su cuerpo debilitado. «Mi medicina, por favor». Tomás colocó la bolsa en las manos atadas del hombre. El apache la apretó contra su pecho, murmurando palabras en su lengua materna. «Me llamo Tomás Vicente», dijo, sintiendo una extraña necesidad de presentarse. El prisionero asintió lentamente. «Me llamo Volosó, sanador del amanecer». Su mirada se intensificó. «Estás muy lejos de tu granja, Tomás Vicente». Un escalofrío recorrió a Tomás. «¿Cómo sabes que soy granjero?». El apache sonrió levemente. «Los espíritus me han mostrado muchas cosas sobre ti, más de las que tú sabes sobre ti mismo». Afuera, una nube cubrió el sol, sumiendo el cañón en una sombra momentánea. Tomás sintió que la cruz de madera contra su pecho se calentaba de repente, como si respondiera a las palabras del sanador. Tomás examinó las pesadas cadenas que ataban a Volosó. Estaban aseguradas con candados militares, demasiado resistentes para romperlos sin las herramientas adecuadas. «Tengo que liberarte», dijo, «pero estas cadenas...». Volosó señaló débilmente hacia la entrada de la cueva. «¿Tu caballo lleva herramientas?». Tomás asintió. «Tengo un martillo y algunos aperos de labranza. Volveré enseguida». Afuera, el sol había comenzado a descender hacia el horizonte occidental. Tomás se apresuró a volver a su caballo, consciente de que la oscuridad en el cañón haría su situación más peligrosa. De su alforja sacó un martillo de carpintero, una herramienta sencilla con una cabeza de hierro macizo y un mango de madera desgastada por los años de uso. Había construido su granja con ese martillo, clavando él mismo cada clavo. Cuando regresó a la cueva,
Wolosó había conseguido sentarse más erguido, con su bolsa de medicinas abierta delante de él. Los dedos del curandero se movían metódicamente entre su contenido. Diversas hierbas, pequeñas piedras, lo que parecían huesos y plumas de animales. «Las cerraduras son demasiado resistentes para un martillo», dijo Tomás, arrodillándose a su lado. Wolosó levantó la vista. «No son las cerraduras, son los anclajes», señaló el lugar donde las cadenas estaban fijadas al suelo de la cueva. «La piedra cederá ante el hierro». Tomás examinó las puntas metálicas clavadas en la roca. El curandero tenía razón. La piedra circundante mostraba grietas. Con suficiente fuerza, los anclajes podrían soltarse. Colocó el martillo, listo para golpear. Antes de blandirlo, un extraño impulso le hizo detenerse. «¿Debería decir algo primero?», preguntó, sintiéndose tonto incluso mientras las palabras salían de su boca. La expresión de Wolosó cambió a una de sorpresa, luego a de interés comprensivo. «¿Qué le dirías a la piedra?». «No lo sé», respondió Tomás, sacudiendo la cabeza. «Simplemente me parece necesario». «Entonces di lo que te parezca adecuado». Tomás volvió a levantar el martillo. Sin entender por qué, las palabras se formaron en sus labios. Palabras en un idioma que nunca había hablado, pero que de alguna manera conocía. «Montañas del trueno, prestadme vuestra fuerza. Piedra sagrada, libera lo que no te pertenece». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Wolosó abrió mucho los ojos. Tomás bajó el martillo con todas sus fuerzas. La piedra que rodeaba el primer ancla se agrietó con un fuerte estruendo, y los fragmentos se esparcieron por el suelo de la cueva. 3 golpes más potentes, y la punta se soltó, liberando una de las cadenas del tobillo de Wolosó. «Esas palabras», dijo el sanador, observando atentamente mientras Tomás se dirigía al siguiente ancla. «¿Dónde las has aprendido?». «No lo sé», admitió Tomás, colocando el martillo. «Simplemente me vinieron a la mente». Volvió a pronunciar la frase, y de nuevo, la piedra cedió con más facilidad de lo que debería. Una a una, las anclas se soltaron, hasta que solo quedaron las cadenas de las muñecas. Tomás trabajó febrilmente, consciente de que la luz se desvanecía. Cada vez que pronunciaba las palabras a las montañas del trueno, el martillo parecía golpear con más fuerza de la que sus brazos podían generar. Cuando el último ancla se soltó, se sentó, respirando con dificultad. «Eres libre», dijo. Wolosó se frotó las muñecas en carne viva y observó a Tomás con expresión de asombro y confirmación. «Las montañas del trueno son sagradas para mi pueblo. Pocos forasteros conocen su verdadero nombre. Yo nunca he oído hablar de ellas», dijo Tomás. «Sin embargo, las has invocado en un chiricahua perfecto». La voz del curandero se fortaleció. «¿Y te han respondido?». Tomás miró el martillo que tenía en las manos, de repente inseguro. «Deberíamos irnos de aquí. Quien quiera que te haya hecho esto podría volver». Wolosó intentó ponerse en pie, pero tropezó. 7 días sin comer lo habían dejado demasiado débil para caminar sin ayuda. «Te ayudaré», dijo Tomás, sosteniendo el peso del anciano. «Mi caballo puede llevarnos a ambos una corta distancia». Mientras se dirigían hacia la entrada de la cueva, Wolosó se apoyó en la pared para mantener el equilibrio. Sus dedos trazaron un pictograma descolorido, un rayo golpeando la cima de una montaña. «Los antiguos lo sabían», murmuró. «Pintaron señales para marcar el camino». «¿El camino hacia dónde?», preguntó Tomás. Los ojos del curandero se encontraron con los suyos. «El camino a casa, hijo perdido». Algo en esas palabras resonó en el pecho de Tomás, como el eco de un tambor tocado hace mucho tiempo. La cruz de madera bajo su camisa se calentó de nuevo, y con ella llegó una sensación de reconocimiento que no podía explicar ni negar. El crepúsculo se instaló sobre los cañones mientras
Tomás ayudaba a Wolosó a montar en el caballo. El animal resopló nervioso ante el olor desconocido, pero se calmó bajo la mano de Tomás. «No podemos volver a mi granja esta noche», dijo Tomás, conduciendo con cuidado al caballo por el estrecho sendero. «¿A dónde podemos ir?». Wolosó, aferrándose débilmente a la silla de montar, señaló hacia el sureste. «Hay un lugar a 3 millas, oculto de los enemigos». Tomás dudó. Adentrarse más en territorio apache significaba un mayor peligro para él, pero regresar a tierras pobladas suponía el riesgo de encontrarse con quienquiera que hubiera encarcelado al curandero. Tomó una decisión. «Guíame». Viajaron en silencio mientras caía la noche. Wolosó murmuraba de vez en cuando indicaciones, guiándolos a través de pasadizos en la roca invisibles para los ojos de Tomás hasta que llegaron a ellos. El curandero parecía orientarse por las estrellas y las sombras, por olores y sonidos que Tomás no podía percibir. «¿Cuánto queda?», preguntó Tomás tras una hora de lento avance. «Escucha», respondió Wolosó. Tomás aguzó el oído. Débilmente, detectó un sonido parecido al de una lluvia suave, aunque el cielo seguía despejado y lleno de estrellas. «Agua», dijo. Wolosó asintió. «Las fuentes curativas, sagradas para mi pueblo desde hace generaciones». Descendieron a un pequeño valle escondido donde unos álamos se alzaban como centinelas, alrededor de una serie de estanques escalonados. El agua brotaba de la ladera rocosa, cayendo en cascada de una cuenca de piedra caliza a otra, humeando ligeramente en el aire fresco de la noche. «Aguas termales», dijo Tomás con asombro. Había oído rumores sobre lugares así, pero nunca había visto uno. «La sangre de la tierra», confirmó Wolosó, «contiene propiedades medicinales». Tomás ayudó al curandero a desmontar y lo acompañó hasta la piscina más baja. El agua brillaba tenuemente a la luz de la luna, y los minerales creaban una luminiscencia azulada en los bordes. «¿Conoces este lugar?», dijo Wolosó, estudiando el rostro de Tomás. No era una pregunta. «Nunca había estado aquí», respondió Tomás. «Sin embargo, tus ojos lo reconocen». Tomás no podía negar la extraña familiaridad que lo invadía. Algo en la disposición de las piscinas, el aroma específico del agua mineral mezclado con la savia del álamo, le traía recuerdos que no podía tener. Wolosó se arrodilló con dolor al borde de la piscina. «Ayúdame a meterme en el agua, así comenzará la curación». Tomás le quitó la camisa hecha jirones al sanador, haciendo una mueca al ver los moretones y los cortes que había debajo. Sostuvo a Wolosó mientras el anciano se sumergía en el agua tibia con un suave gemido de alivio. «Deberías acompañarme», dijo el sanador. «El viaje que nos espera requiere fuerzas». «¿Qué viaje?», preguntó Tomás, pero se encontró quitándose las botas y remangándose los pantalones. Entró en la piscina y jadeó cuando el agua mineral tibia le envolvió los pies y las pantorrillas. Una inesperada sensación de hormigueo se extendió por todo su cuerpo. Wolosó se había sumergido hasta los hombros y tenía los ojos cerrados, concentrado. «Ahora prepararemos la medicina». Sacó varias hierbas secas y un pequeño cuenco de piedra de su bolsa. Colocó las hierbas en el cuenco y lo llenó con agua del manantial. «Tritúralas con los dedos hasta que se conviertan en pasta». Tomás hizo lo que le indicaron, sorprendido de lo rápido que las hierbas se ablandaban y se mezclaban en el agua rica en minerales. La pasta resultante brillaba con el mismo tono azulado que los manantiales. «Bien», dijo Wolosó. «Ahora aplícala en mis heridas y en tus propias manos». Tomás dudó solo un instante antes de untar la mezcla en las muñecas en carne viva del curandero y en otras heridas visibles. La pasta se pegó a la piel y siguió emitiendo un tenue resplandor. A continuación, se frotó el resto en las palmas
de las manos, que tenían ampollas por golpear con el martillo contra las anclas de piedra. «Ahora cantemos», dijo Wolosó. «No conozco ninguna canción curativa». El curandero sonrió levemente. «Escucha con tu sangre, no con tus oídos». Wolosó comenzó un canto bajo y rítmico que resonó extrañamente contra las paredes rocosas que rodeaban los manantiales. Después de varias repeticiones, Tomás sintió que la melodía se le atascaba en la garganta, tan familiar como una canción de cuna de su infancia. Sin decidirlo conscientemente, se unió al canto, y su voz armonizó perfectamente con la del curandero. En ese momento, bajo las estrellas que sus antepasados habían bautizado siglos atrás, Tomás Vicente cantaba canciones curativas en un idioma que su mente consciente nunca había aprendido. El amanecer se abrió paso sobre el valle escondido, bañando los manantiales curativos con una luz dorada. Tomás se despertó sobresaltado, desorientado por un instante. Había dormido sobre un lecho de hojas de álamo junto a la piscina más baja, agotado tras el ritual curativo. Wolosó estaba sentado con las piernas cruzadas cerca de él, con un aspecto notablemente mejorado. Las hierbas y las aguas minerales habían surtido efecto con sorprendente rapidez. El color había vuelto a su rostro y muchas de sus heridas ya habían comenzado a cerrarse. «Te recuperas rápido», observó Tomás, incorporándose. «Las aguas tienen un gran poder curativo», respondió el sanador, «y tú tienes cantos curativos muy poderosos». Tomás frunció el ceño, recordando con qué naturalidad habían fluido de sus labios aquellos cantos desconocidos. «No entiendo lo que pasó anoche». «¿Lo recordaste?», dijo Wolosó con sencillez. «Tu sangre recordó lo que tu mente había olvidado. Hablas con acertijos. Digo verdades que aún no estás preparado para oír». El sanador lo estudió pensativo. «O quizá sí lo estás. Los espíritus te trajeron a mi prisión, guiaron tu martillo, te dieron palabras de poder». Tomás se puso de pie, sintiéndose repentinamente incómodo. «Debería ir a ver cómo está el caballo». «Huir de la verdad no la hará menos cierta, Tomás Vicente». La voz de Wolosó lo detuvo. «O debería llamarte por otro nombre». Tomás sintió un extraño peso en el pecho. «¿Qué quieres decir?» «Siéntate», ordenó el sanador. «Es la hora». En contra de su mejor juicio, Tomás volvió a sentarse frente a Wolosó, separado por el pequeño espacio que había entre ellos. «Mira tu reflejo en el agua», le indicó el curandero. Tomás se inclinó sobre la superficie tranquila del estanque. El rostro que le devolvía la mirada era el que él conocía: piel oscurecida por el sol, cabello negro, rasgos fuertes que siempre lo habían identificado como mestizo a los ojos de los colonos blancos. «¿Qué ves?», preguntó Wolosó. «Mi rostro. Mira más profundamente. Mira lo que yo veo». Tomás se quedó mirando su reflejo, sin saber qué debía ver. Entonces Wolosó se acercó a él, con sus rostros uno al lado del otro en el espejo del agua. «¿Lo ves ahora?», preguntó el curandero en voz baja. «La forma de tu frente, la línea de tu mandíbula, no son rasgos españoles ni mexicanos». Tomás se apartó del agua. «¿Qué estás diciendo?». «La cruz de madera que llevas», dijo. «Wolosó, enséñamela». Con vacilación, Tomás sacó la cruz de debajo de la camisa y se quitó el cordón de cuero por encima de la cabeza. El sol de la mañana iluminó los intrincados grabados de su superficie, motivos que siempre había considerado decorativos. Wolosó tomó la cruz con manos reverentes y trazó las marcas con la yema de los dedos. «Estos no son símbolos cristianos, Tomás. Son las marcas del linaje del jefe Running Water. No lo entiendo». «Hace 25 años», comenzó Wolosó, metiendo la mano en su bolsa de medicinas, «soldados mexicanos asaltaron nuestro campamento de invierno.
Mataron a muchos, incluida la esposa del jefe, y se llevaron algo muy preciado, un bebé, el único hijo y heredero del jefe. El curandero sacó de la bolsa un colgante de piedra lisa suspendido de un cordón de tendón. Lo colocó junto a la cruz de madera. Las marcas coincidían perfectamente. «Este colgante pertenecía al jefe Running Water», dijo Wolhuso. «Tu padre». Tomás se quedó mirando los símbolos coincidentes mientras un frío entumecimiento se extendía por su cuerpo. «No, mis padres eran mexicanos. Murieron cuando yo era pequeño. Me crió la misión franciscana de Sonora». «Sí», asintió Wolhuso. «Después de que los soldados te capturaran, te entregaron a la misión. Los monjes te criaron como a uno más, sin decirte nunca la verdad sobre tus orígenes». «Esto es una locura», susurró Tomás, pero algo en lo más profundo de su ser resonaba con las palabras del curandero. Los sueños, el extraño conocimiento de las palabras apaches, la sensación familiar en los manantiales sagrados. «Tu nombre apache», continuó Wolhuso con suavidad, «es Naiche, el que camina entre mundos. Tu padre te puso este nombre en tu ceremonia de nacimiento la noche antes de la incursión». Tomás extendió la mano hacia la cruz de madera, con la mano temblorosa. «¿Cómo se convirtió esto en una cruz? Probablemente los monjes la encontraron entre tus pañales. En lugar de desechar un símbolo pagano, le dieron otra forma para que sirviera a su Dios». La voz de Wolhuso no denotaba amargura, solo tristeza. «No podían saber que estaban conservando la prueba misma de tu herencia». Tomás cerró los ojos y los recuerdos lo inundaron. Imágenes inconexas del rostro de una mujer, el resplandor de una hoguera, unas manos pintando símbolos en una piedra. Recuerdos demasiado lejanos para ser suyos, y sin embargo lo eran. Tomás se quedó inmóvil, con la cruz de madera apretada en la palma de la mano, cuyo peso familiar ahora estaba cargado de un nuevo significado. La revelación de su nacimiento resonó en su interior como un trueno en las montañas lejanas. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Esto es demasiado». Wolhuso asintió. «El tiempo es un lujo que quizá no tengamos». «¿Qué quieres decir?» El curandero se levantó, moviéndose con nueva fuerza tras pasar la noche en las aguas curativas. «Ven, mira lo que he encontrado mientras dormías». Tomás siguió a Wolhuso hasta el borde de su pequeño santuario. Justo más allá del bosquecillo de álamos, el curandero señaló unas huellas en la tierra blanda. Huellas de mocasines, al menos de 4 tamaños diferentes, que rodeaban el perímetro de los manantiales antes de continuar hacia el este. «Son los exploradores de Cuchillo Negro», explicó Wolhuso. «Nos buscaron durante la noche». «¿Encontraron este lugar?» «No, los manantiales están protegidos por una antigua medicina. Quienes no tienen el linaje adecuado no pueden ver la entrada a menos que sean guiados». Wolhuso señaló el estrecho pasaje entre las formaciones rocosas. Pasaron a un palmo de distancia, pero solo vieron piedra sólida. El alivio se reflejó en el rostro de Tomás, pero rápidamente fue sustituido por la preocupación. «Volverán con más guerreros». «Sí». Y dejaron un mensaje. Wolhuso lo condujo alrededor de la piscina más grande hasta una roca plana que dominaba el valle. En un lugar destacado de su superficie yacía un garrote de guerra, con el mango tallado en madera de mezquite y la cabeza formada por una piedra redondeada envuelta en piel cruda y adornada con 3 plumas de halcón. «El arma personal de Cuchillo Negro», dijo el curandero con severidad. «La dejó donde yo la encontraría». Tomás examinó el garrote y observó las manchas oscuras en la cabeza de piedra. «¿Sangre?» «La sangre de mi aprendiz, que intentó impedir que me capturaran», dijo Wolhuso con voz tensa. «Esto es una declaración formal de vendetta, no solo contra mí, sino contra cualquiera que me ayude, incluido yo. Especialmente tú,
respondió el sanador volviéndose hacia él. Si Black Knife confirma quién eres realmente, lo que está en juego será mucho mayor. Tu regreso amenaza sus ambiciones. ¿Cómo?, exigió Tomás. Soy un granjero. No quiero tener nada que ver con el liderazgo tribal. Lo que tú quieras importa poco. Como único hijo de Running Water, tienes el derecho hereditario de liderar la banda de tu padre. Muchos te seguirían por respeto a tu linaje, incluso después de tu larga ausencia. Tomás caminaba de un lado a otro junto al borde del estanque, con evidente agitación en cada movimiento. Tengo una granja, una vida construida sobre verdades ocultas, respondió Wolozó en voz baja. ¿Nunca te has preguntado por qué no sentías una conexión verdadera con tu existencia como colono? ¿Por qué los sueños te llamaban a las tierras apaches? La pregunta tocó demasiado cerca de verdades que Tomás había evitado durante mucho tiempo. Nunca se había sentido arraigado en su granja, a pesar de llevar 5 años trabajando la tierra. Siempre había habido una inquietud en él, una sensación de desubicación. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. Debemos llegar hasta mi pueblo. Aquellos que aún son leales a la memoria de tu padre. Ellos pueden protegernos. Mientras decidimos los siguientes pasos. ¿Dónde están? A 3 días de viaje hacia el norte, respondió Wolozó mirando al cielo. Pero primero debemos volver a tu granja. Tomás levantó la vista sorprendido. ¿Por qué? Necesitas pruebas más allá de mi palabra y los símbolos coincidentes. Y, añadió el sanador con pragmatismo, necesitamos provisiones para el viaje. Un aleteo llamó su atención. Un cuervo se posó en una roca cercana, con sus plumas brillantes reflejando el sol de la mañana. Ladeó la cabeza, mirándolos con inquietante inteligencia. Nos observan, dijo Wolozó en voz baja. Los cuervos son los exploradores de Black Knife. Solo es un pájaro, en este mundo tal vez. El sanador hizo un gesto sutil con la mano. El cuervo graznó y alzó el vuelo, dando una vuelta antes de dirigirse hacia el sur. Ahora sabe que estamos vivos y juntos. Tomás siguió con la mirada al pájaro. ¿Cuánto tardarán en encontrarnos? Si nos vamos ahora, podremos llegar a tu granja al anochecer. Esperarán que huyamos hacia el norte, hacia mi pueblo, no hacia el sur, hacia las tierras de los colonos. Tomás asintió, con la decisión tomada. Entonces iremos al sur. Pero tenlo claro, aún no acepto nada. Necesito pruebas más allá de símbolos e historias. La prueba está en tu sangre, dijo Wolozó, y en tus sueños. Pero, sí, en tu granja quizá encuentres pruebas más concretas. Los espíritus han preparado este camino durante muchos años. Mientras recogían sus pocas pertenencias y se preparaban para partir, Tomás echó una última mirada al garrote de guerra de Black Knife. Su presencia representaba una línea cruzada, una declaración de que la resolución pacífica ya no era posible. Fuera cual fuera la verdad sobre su identidad, ahora estaba envuelto en un conflicto que se había gestado durante generaciones. Viajaron con rapidez, pero con cautela, evitando los caminos principales y los terrenos abiertos. Wolozó, a pesar de su reciente encarcelamiento, se movía con la silenciosa eficiencia de quien había pasado toda su vida en esas tierras. Enseñó a Tomás a caminar sin mover piedras ni romper ramitas, a leer las sutiles señales que otros habían dejado al pasar. Tu cuerpo lo recuerda, observó el curandero cuando Tomás ajustó instintivamente sus movimientos para adaptarse a los patrones apaches. La mente olvida, pero el cuerpo conserva la sabiduría. Al anochecer, la silueta familiar de la granja de adobe de Tomás apareció en el horizonte. Se acercaron desde el oeste, utilizando un grupo de álamos como cobertura mientras observaban la propiedad. «Algo va mal», susurró Tomás. No salía humo de la chimenea y sus 2 cabras no se veían por ninguna parte en el corral. Wolozó señaló unas huellas tenues que conducían a la casa.
Visitantes, 3, quizá 4, esperaron a 1960 que oscureciera por completo antes de acercarse. La puerta principal estaba entreabierta y el marco de madera astillado cerca del pestillo. En el interior, la luz de la luna que se colaba por las ventanas revelaba el caos. Muebles volcados, las pocas pertenencias de Tomás esparcidas por el suelo de tierra apisonada. «Son los hombres de Black Knife», confirmó Wolosó, examinando una huella distintiva de bota en la harina derramada. Tomás encendió una pequeña lámpara de aceite, cuyo resplandor reveló el alcance total de la destrucción. «Estaban buscando algo. Pruebas de tu identidad», respondió el curandero, «o indicaciones sobre dónde podríamos haber ido». Tomás recorrió metódicamente las 2 habitaciones de la casa, evaluando los daños y recogiendo objetos útiles en un saco de lona, munición para su rifle, comida seca, un segundo cuchillo. «Mis documentos estaban aquí», dijo, mostrando Newolhusu, una pequeña caja de madera ahora vacía con la cerradura rota. La escritura de la tierra, las cartas de presentación de la misión, lo poco que tenía de mi pasado. Wolosó frunció el ceño. «Si tienen tus papeles, pueden averiguar en qué misión te criaron. Los papeles no revelarían gran cosa», respondió Tomás. «Solo mi nombre mexicano y los franciscanos que respondieron por mí». Hizo una pausa, recordando algo. «Pero puede que haya algo más». Se dirigió a la esquina de la habitación principal, donde su estrecha cama estaba volcada contra la pared. Lo enderezó, se arrodilló y hurgó en una de las tablas del suelo. Se soltó dejando al descubierto un pequeño hueco. «Mis verdaderos tesoros», explicó, sacando un paquete envuelto en un trapo. «Demasiado importantes para guardarlos en una caja a la vista». Al desenvolver el trapo, apareció un paquete de papeles amarillentos atados con una cinta roja descolorida. Tomás los extendió sobre la mesa, con las manos ligeramente temblorosas mientras examinaba unos documentos que nunca había entendido del todo. «Me los dieron cuando dejé la misión a los 16 años», explicó. Los hermanos dijeron, «Aunque era mi historia, pero gran parte está escrito en un español formal que no entiendo bien». Wolosó se inclinó hacia él mientras Tomás desplegaba con cuidado las frágiles páginas. El documento superior llevaba sellos oficiales y una letra formal. «Certificado de tutela», tradujo Tomás con vacilación. «Concedido a la misión franciscana de San Xavier del Bac para el niño Apache, entregado por el capitán Esteban Vargas de la milicia de Sonora, enero de 1842. Su dedo siguió el trazo de la tinta descolorida. «Eso sería cuando yo tenía, quizás, 1 año». Debajo había otro documento, un informe militar que detallaba una incursión en un campamento apache de invierno. Tomás leyó en voz alta, con la voz cada vez más tensa. «Campamento del jefe hostil Running Water destruido. 28 apaches muertos. La esposa del jefe entre los muertos. Recuperado un niño varón y entregado a las autoridades de la misión para su educación cristiana». Wolosó puso una mano sobre el hombro de Tomás mientras éste seguía leyendo. El niño llevaba símbolos paganos en la ropa. Los objetos se conservan por orden del padre Domingo de la misión para su futura identificación en caso de que el clan busque la reconciliación cristiana. La última página era diferente, escrita con una letra cuidadosa y personal en lugar de con letra oficial. Era una carta del propio padre Domingo, dirigida a Tomás. «Hijo mío», leyó Tomás, en voz apenas audible. «Si lees estas palabras, habrás alcanzado la madurez y dejado nuestro cuidado. Debes saber que no llegaste a nosotros por voluntad de Dios, sino por la violencia de los hombres. Los símbolos de tu cuna te identificaban como hijo de un jefe. No pude devolverte, pero tampoco pude destruir los signos de tu nacimiento. Que Dios y tus antepasados guíen tu camino entre los mundos». Tomás dejó la carta sobre la mesa y una profunda quietud se apoderó de él. «Entonces es verdad». «Sí,
dijo Woloso en voz baja. «Eres Naiche, hijo de...» Observó Woloso. «Los que ansían el poder rara vez son dignos de él». Una sombra pasó por la ventana rota. El padre Joaquín se tensó. «No puedes quedarte. He oído caballeros que se acercan desde el sur». «¿Black Knife?», preguntó. Woloso con brusquedad. «O la milicia. Ambos traen peligro». El sacerdote apretó el diario en las manos de Tomás. «Toma esto. Contiene todo lo que sé de tu historia, que te ayude a encontrar tu camino». Huyeron hacia el norte desde Mionocentum, la misión, espoleando a sus caballos por el campo abierto antes de buscar refugio en un estrecho cañón al caer la tarde. Tomás llevaba el diario del padre Joaquín dentro de la camisa, con la encuadernación de cuero presionándole el pecho junto a la cruz de madera. 2 testimonios de su pasado dividido. «Nos siguen», dijo Woloso mirando hacia atrás, hacia las sombras que se alargaban. «Al menos 4 jinetes. ¿Cuchillo negro? Sí, no confiaría esta casa a otros». El cañón se estrechaba y sus altas paredes bloqueaban la luz del sol que se desvanecía. Petroglifos desgastados adornaban la piedra, antiguas huellas de manos, patrones en espiral y formas estilizadas de animales talladas por antepasados siglos atrás. «Tierra sagrada», murmuró Woloso. Los antiguos observaban las estrellas. Desde estas alturas, Tomás se dio cuenta de lo fácil que le resultaba ahora entender esas referencias. Cada día que pasaba con Woloso despertaba más su herencia oculta. Las palabras apaches fluían con naturalidad de su boca. Los movimientos, para desplazarse por la tierra, volvían silenciosamente a sus músculos como si nunca los hubiera olvidado. El cañón daba un giro brusco y se abría un pequeño cañón en forma de caja, una fortaleza natural con altas paredes en 3 de sus lados. Tomás se dio cuenta demasiado tarde del error táctico. Habían entrado en un callejón sin salida. Woloso se dio cuenta al mismo tiempo. «Debemos dar media vuelta», pero cuando giraron el caballo, unas sombras se desprendieron de las paredes del cañón que tenían delante. 5 guerreros les bloqueaban la huida, con los arcos tensos y apuntando hacia ellos. Black Knife se situó en el centro, con la cara pintada para la guerra. Rayas diagonales negras sobre la piel cobriza y los ojos delineados con vermellón. «¡Woloso!», gritó, y su voz resonó contra las paredes de piedra. «Has escapado de una prisión solo para encontrar otra». El curandero dio un paso adelante, colocándose entre los guerreros y Tomás. «Este conflicto no te reporta ningún honor, Cuchillo Negro. Los espíritus no favorecen tu camino». «Los espíritus hablan a través de mí ahora», respondió Cuchillo Negro. «Las viejas costumbres mueren con los ancianos que se aferran a ellas». Su mirada se posó en Tomás. «¿Y quién es este? ¿Un granjero que juega a ser apache?». Tomás desmontó lentamente, con movimientos deliberados. «Soy Tomás Vicente», dijo, y añadió en un chiricahua perfecto: «hijo de agua corriente». Una oleada de reacción recorrió a los guerreros. Black Knife entrecerró los ojos. «La estirpe de agua corriente se extinguió hace 25 años», afirmó con rotundidad. «El niño sobrevivió», replicó Woloso. «Lo criaron los de túnicas negras, pero sigue siendo apache. Su sangre lo recuerda». Black Knife estudió a Tomás con renovada intensidad. «Demuéstramelo, granjero. Cualquier niño puede reclamar el nombre de un jefe». Sin apartar la mirada, Tomás sacó la cruz de madera de debajo de la camisa. Al mismo tiempo, Woloso sacó el colgante de piedra. Incluso en la luz tenue, los símbolos coincidentes eran inconfundibles. «La marca del linaje de Running Water», anunció el curandero. «Llevada por su hijo al cautiverio, ahora de vuelta a su pueblo». «Los guerreros», murmuraron entre ellos. Black Knife apretó el arco con más fuerza. «Marcas muy convenientes», espetó.
talladas recientemente para respaldar tu afirmación. El diario del padre Joaquín lo confirma, respondió Tomás con voz firme. Al igual que los registros militares de Sonora, yo soy Naiche. Si fueras realmente apache, lo desafió Black Knife, conocerías nuestras costumbres. Demuéstralo, hijo de Running Water. Lucha conmigo como lo habría hecho tu padre. Tomás dudó solo un instante. Acepto tu desafío. Woluso le tocó el brazo en señal de advertencia. Black Knife no lucha con honor. Debo hacerlo, respondió Tomás en voz baja. Los guerreros formaron un círculo holgado. Black Knife entregó su arco a uno de sus hombres y desenfundó un cuchillo de su cinturón. Tomás desenvainó su propia espada, una simple herramienta agrícola, frente a un arma de guerra. Se rodearon con cautela. Tomás sintió que una calma inesperada se apoderaba de él, como si la experiencia de otro guiara sus movimientos. Reconoció el estilo de Black Knife, agresivo, demasiado confiado, que delataba sus ataques con sutiles cambios de peso. El primer choque se produjo rápidamente. Black Knife se abalanzó, su espada cortando el aire, mientras Tomás se apartaba con una elegancia que le sorprendió incluso a él mismo. Se produjeron 3 intercambios más, cada uno de ellos en tablas. Los guerreros observaban en silencio, cada vez más atónitos al ser testigos de unas habilidades de lucha que ningún granjero debería poseer. Te mueves como un apache, reconoció Black Knife, volviendo a rodearlo. Quizá haya algo de verdad en lo que dices. No hay ningún quizá, respondió Tomás. Soy hijo de mi padre. El rostro de Black Knife se endureció. Entonces morirás como él. Hizo una señal brusca. Desde el borde del cañón, un arquero oculto soltó una flecha. Woluso gritó una advertencia, pero fue demasiado tarde. El proyectil le alcanzó en el hombro en lugar de a Tomás, y el impacto lo hizo caer de rodillas. ¡Cobarde!, gritó Tomás, corriendo hacia el sanador. Black Knife sonrió con frialdad. La punta de la flecha lleva a la muerte, una muerte lenta y dolorosa que ninguna medicina puede curar. Hizo un gesto a sus guerreros. Lleváoslos a los dos. El hijo de agua corriente verá morir a su amigo y luego le seguirá. A las tierras de las sombras. El caos se desató en el cañón. Mientras los guerreros de Black Knife se movían para capturarlos, el caballo de Tomás se encabritó presa del pánico, creando una confusión momentánea. Aprovechando la oportunidad, Tomás arrastró y llevó a Woluso hacia una estrecha grieta en la pared del cañón. Un hueco apenas lo suficientemente ancho como para que un hombre pudiera pasar. «Déjame», jadeó Woluso, con la flecha sobresaliendo de su hombro. «Sálvate». «No», respondió Tomás simplemente, empujando al curandero hacia la grieta, mientras las flechas repiqueteaban contra la roca a su alrededor. El pasadizo daba un giro inesperado y se abría a una pequeña caverna iluminada por la tenue luz que entraba por una abertura en lo alto. Las paredes estaban decoradas con antiguas huellas de manos. Era el mismo lugar sagrado donde los antiguos habían contemplado las estrellas. Tomás dejó a Woluso en el suelo y examinó la herida. La punta de la flecha estaba profundamente clavada y el astil estaba decorado con bandas rojas y negras, la marca de un arma envenenada. «Veneno de serpiente negra», confirmó Woluso, con la respiración ya entrecortada. «Mezclado con secreciones de sapo del desierto, pocos sobreviven. Tú sobrevivirás», insistió Tomás, rasgando tiras de su camisa para detener la hemorragia. Afuera, la voz de Black Knife resonó contra la piedra. «El paso es demasiado estrecho para los guerreros. Dejad que se escondan. El veneno actúa rápidamente. Por la mañana recogeremos 2 cadáveres». Los pasos se alejaron. Tomás sabía que Black Knife colocaría guardias en la entrada del cañón. No habría escapatoria esa noche. «Mi bolsa de medicinas»,
susurró Wolosó, haciendo un gesto débil. Tomás la cogió y abrió la bolsa de cuero con reverente cuidado. Dentro había hierbas secas, pequeños huesos y piedras de colores, todas juntas, las herramientas del arte del curandero. «¿Qué hago?», preguntó. Los ojos de Wolosó se estaban volviendo borrosos. El veneno ya le afectaba la vista. «Primero, saca la flecha». Tomás examinó el astil. Romperlo causaría más daño. Había que empujarlo hasta sacarlo por completo. Trabajando con rapidez, cortó la camisa de Wolosó, dejando al descubierto la herida. Con una silenciosa plegaria a los espíritus que pudieran estar escuchando, sujetó al curandero con una mano y empujó la flecha con la otra. El grito ahogado de Wolosó resonó en la pequeña caverna. La sangre fluía libremente, oscura y siniestra a la luz menguante. «Las flores amarillas», jadeó el sanador. «Aplástalas, tapona la herida». Tomás encontró las flores secas de milenrama en la bolsa de medicinas y las aplastó entre los dedos según las instrucciones. El aroma fuerte y medicinal de la planta llenó el aire mientras taponaba la herida por delante y por detrás. «No es suficiente», murmuró Wolosó. «El veneno se extiende». La piel del curandero había adquirido un tono grisáceo y su pulso se aceleraba bajo los dedos de Tomás. La muerte se acercaba rápidamente. «Debe haber algo más», insistió Tomás, con el miedo creciendo en su pecho. Los ojos de Wolosó se aclararon momentáneamente. «Lo hay, pero debes encontrarlo tú mismo. El conocimiento está en tu sangre. No sé cómo curar heridas envenenadas. Tu madre era curandera antes de ser la esposa del jefe». La voz de Wolosó se apagaba. «Su conocimiento es tu derecho por nacimiento. Recuerda». Los ojos del curandero se cerraron y su respiración se volvió más dificultosa. El pánico amenazó con abrumar a Tomás, pero lo reprimió. Cerró los ojos e intentó recordar lo que nunca había sabido conscientemente: los métodos curativos de su madre. Sin querer, una imagen se formó en su mente. Unas manos pequeñas recogiendo arcilla roja de la orilla de un río y mezclándola con hierbas específicas para extraer el veneno de las heridas. La visión era tan clara que podía oler la tierra húmeda y sentir la textura de la arcilla entre sus dedos. Abrió los ojos de golpe. «Arcilla», susurró. «Necesito arcilla roja». Buscando en el suelo de la caverna, Tomás encontró lo que buscaba: una depresión donde el agua de lluvia se había filtrado a través del techo, creando un pequeño bolsillo de arcilla de color óxido. La recogió con cuidado y volvió al lado de Wolosó. Trabajando instintivamente, mezcló la arcilla con hierbas trituradas de la bolsa de medicinas, milenrama para la hemorragia, enebro para la purificación y una pequeña raíz negra que de alguna manera sabía que contrarrestaría el veneno específico. «Espíritus de la tierra y del cielo», recitó en chiricahua, palabras que brotaban de algún recuerdo ancestral profundo. «Sacad la sombra de su sangre, devolved la luz a sus ojos». Aplicó la mezcla de arcilla a la herida y continuó recitando mientras trabajaba. La caverna pareció oscurecerse a su alrededor, aunque la luz que entraba por encima no había cambiado. Las sombras se agruparon, observando. Quizá fueran los antepasados o simplemente su imaginación, agudizada por el miedo y el agotamiento. Durante toda la noche, Tomás luchó por la vida de Wolosó. Renovó la cataplasma de arcilla cuando se secó. Hizo que el curandero bebiera pequeños sorbos de agua infusionada con hierbas medicinales y continuó con los cantos curativos que su mente consciente nunca había aprendido, pero que su sangre recordaba. Al amanecer, la fiebre de Wolosó bajó. Abrió los ojos, claros y enfocados una vez más. «Lo recordaste», susurró. «Yo no», respondió Tomás. «Mi madre». Vi sus manos, oí su voz guiando las mías. Wolosó sonrió débilmente.
Los muertos nunca se van del todo. Viven en nuestra sangre, hablan a través de nuestras manos cuando más lo necesitamos. Escaparon del cañón al mediodía, utilizando un estrecho sendero que serpenteaba por la empinada pared trasera, un camino invisible para quienes no sabían dónde buscarlo. Wol-Ho-Zo, aunque debilitado, se había recuperado lo suficiente como para viajar con la ayuda de Tomás. La cataplasma de arcilla sagrada había extraído el veneno de su organismo, dejándolo exhausto, pero vivo. Los guerreros de Cuchillo Negro, creyéndolos atrapados, se habían vuelto complacientes en su vigilancia. Cuando descubrieron su fuga, Tomás y Wolosó habían ganado una distancia considerable, avanzando sin pausa hacia el norte a través de un territorio apache cada vez más familiar. Debemos llegar a mi pueblo antes de que Black Knife pueda reunir a más guerreros, dijo Wolosó mientras descansaban brevemente al abrigo de un bosquecillo de enebros. La noticia de tu regreso se difundirá rápidamente. ¿Tu pueblo me aceptará?, preguntó Tomás. El hijo de un jefe que habla con acento mexicano y sabe poco de sus costumbres. Algunos te acogerán inmediatamente solo por tu linaje. Otros se mostrarán escépticos. Wolosó se ajustó el vendaje nuevo del hombro. Pero después de verte curarme, utilizando conocimientos que ningún colono podría poseer, muchas dudas se disiparán. Viajaron durante 2 días más, evitando los terrenos abiertos y los caminos principales. Bolucho se hacía más fuerte con cada hora que pasaba, recuperando el color del rostro y ganando seguridad en sus pasos. En la mañana del tercer día, se detuvo en lo alto de una elevación y señaló un valle lejano donde se elevaban finas volutas de humo contra el cielo azul. «Mi pueblo», dijo simplemente. Al acercarse al campamento, Tomás sintió una inesperada opresión en el pecho, una mezcla de expectación y miedo. Eran su pueblo por sangre, pero extraños por experiencia. ¿Qué lugar podía reclamar realmente entre ellos? Un joven explorador los vio primero y lanzó un grito que hizo que los demás acudieran corriendo. Los guerreros se acercaron con cautela, con los arcos medio tensos, hasta que reconocieron a Wolosó. Estallaron exclamaciones de sorpresa y alegría al dar la bienvenida al curandero, al que muchos creían muerto tras su desaparición. Su bienvenida se convirtió en curiosidad cautelosa cuando la atención se centró en Tomás. Este permanecía en silencio, consciente de su aspecto híbrido. Rasgos apaches, pero ropa de colono. El pelo ahora peinado al estilo tradicional, con la pluma de águila bien visible. Un anciano dio un paso al frente, con el rostro profundamente marcado por la edad y la experiencia. «Wolosó, regresas con un desconocido que lleva la pluma de águila de Running Water. Explícanos qué significa esto». «No es un extraño, Natán», respondió el curandero. «Es Naiche, hijo de Running Water, que ha regresado a su pueblo tras 25 años entre los colonos». Se extendieron murmullos entre la multitud reunida. El anciano, evidentemente una persona de autoridad, estudió a Tomás con ojos agudos y evaluadores. «Muchos reclamarían un linaje tan prestigioso», dijo. «¿Qué pruebas ofreces?» Sin decir palabra, Tomás sacó la cruz de madera y el diario del padre Joaquín. Wolosó añadió el colgante de piedra con los símbolos correspondientes. Mientras los objetos pasaban entre los ancianos de la tribu que se habían reunido, los murmullos se hicieron más fuertes. «Podrían ser falsificaciones», objetó un guerrero más joven. «Las marcas están talladas para que coincidan con el símbolo del antiguo jefe». «Hay más pruebas», replicó Wolosó. «Naiche me salvó la vida cuando la flecha envenenada de Cuchillo Negro debería haberme enviado al más allá. Utilizó conocimientos medicinales que solo poseía la esposa de Agua Corriente, métodos curativos que ella solo habría enseñado a su hijo. Esta revelación causó un gran revuelo. Una curandera se adelantó, con el pelo blanco recogido con
tiras de cuero adornadas con pequeñas conchas. Yo ayudé a dar a luz al hijo de agua corriente, anunció con voz firme a pesar de su avanzada edad. Si este es realmente Naiché, lleva una marca, una pequeña luna creciente en el omóplato derecho, colocada allí por los espíritus para marcar su destino. Todas las miradas se volvieron hacia Tomás. Sin dudarlo, se quitó la camisa y se dio la vuelta para mostrar su espalda. Allí, tal y como había descrito la anciana, había una marca de nacimiento en forma de media luna. La curandera se acercó y tocó la marca con sus dedos nudosos. «Es él», declaró con voz entrecortada. «El hijo perdido ha regresado». Cuando la realidad de su identidad se impuso entre los allí reunidos, Natán levantó los brazos para pedir silencio. Este asunto afecta a todo nuestro pueblo. El Consejo Tribal debe reunirse para determinar la verdad y decidir qué significa para nuestro futuro, señaló hacia el centro del campamento. Esta noche encenderemos el fuego del Consejo. Las llamas iluminarán la verdad y quemarán el engaño. Hasta entonces, el que se hace llamar Naiché será nuestro invitado, ni prisionero ni líder probado. Tomás asintió con la cabeza en señal de aceptación. Solo busco la verdad, no el liderazgo. La verdad y el liderazgo suelen ser el mismo camino, respondió Natán, con el rostro curtido e impenetrable. Lo recorras voluntariamente o no. Al caer la noche, se encendió el fuego del consejo en el centro del campamento. A diferencia de los fuegos normales para cocinar, esta llama se preparaba con rituales sagrados. Se disponían maderas específicas en patrones precisos y se bendecían con oraciones y ofrendas de tabaco, salvia y cedro. Tomás observaba desde el borde del grupo, mientras los miembros de la tribu se reunían y ocupaban sus lugares según su edad, rango y afiliación familiar. Woluso le había explicado que el fuego del consejo era más que una simple iluminación. Era un testigo vivo, una entidad espiritual que revelaba la verdad a través de sus patrones danzantes y las sombras que proyectaba. El fuego ve dentro del corazón de los hombres, le había dicho el curandero. Arde con más intensidad por la verdad y se apaga por la falsedad. Ahora, sentado junto a Woloso, Tomás se enfrentaba al consejo reunido, 12 ancianos que representaban a diferentes clanes familiares de la tribu. Natán presidía, con el rostro curtido por el tiempo y solemne a la luz parpadeante. Nos reunimos para determinar la veracidad de la afirmación de este hombre, comenzó Natán señalando a Tomás. Se presenta ante nosotros como Tomás Vicente, granjero y colono, pero afirma ser descendiente de Naiché, hijo de nuestro gran jefe Running Water. Durante casi una hora se presentaron las pruebas, los símbolos coincidentes en la cruz de madera y el colgante de piedra, las anotaciones del diario del padre Joaquín, los registros militares que confirmaban el secuestro del hijo pequeño del jefe. Los testigos hablaron del conocimiento innato de Tomás sobre las costumbres apaches, de cómo había curado a Woloso utilizando métodos que solo conocía la esposa de Running Water y de la marca de nacimiento que coincidía con la del niño perdido. Sin embargo, algunos miembros del consejo seguían teniendo dudas. Mientras continuaba el debate, la anciana curandera, Grey Willow, dio un paso al frente. Las palabras y las marcas pueden falsificarse, reconoció, pero los recuerdos más profundos no. Propongo la ceremonia del recuerdo. Un murmullo se extendió entre los asistentes. La ceremonia del recuerdo rara vez se realizaba, solo se utilizaba en casos en los que los miembros perdidos de la tribu necesitaban reconectarse con su herencia olvidada. Natán consideró su propuesta. Es peligroso para alguien atrapado entre dos mundos. Su espíritu podría perderse. Su espíritu ya está atrapado entre dos mundos, replicó Grey Willow. La ceremonia lo anclará en la verdad,
o revelará el engaño. Tras una breve deliberación, el consejo aprobó la propuesta. Los preparativos comenzaron de inmediato. 4 mujeres construyeron una pequeña cabaña con árboles jóvenes doblados y cubiertos con pieles al borde de la luz del fuego. En el interior prepararon un lecho de salvia y hierba dulce. Mientras tanto, Grey Willow sacó un pequeño tambor de su morada, un instrumento del tamaño de una mano hecho con un trozo de álamo hueco cubierto con piel de ciervo, cuya superficie estaba pintada con símbolos de memoria y despertar. «Este es el tambor de la memoria», explicó, mostrándoselo a Tomás. Su ritmo coincide con los latidos del corazón de un niño recién nacido, el momento en que la memoria es más pura antes de que las palabras den forma al pensamiento. Tomás recibió la orden de quitarse la ropa de colono y ponerse un simple taparrabos. Le pintaron el pecho y la cara con arcilla blanca marcada con símbolos de su linaje. Finalmente, lo llevaron a la pequeña cabaña y le ordenaron que se tumbara sobre el lecho de plantas sagradas. Grey Willow entró con él, llevando el tambor de la memoria y una pequeña bolsa de hierbas medicinales. Wolluso se unió a ellos, con la misión de anclar el espíritu de Tomás durante el viaje atrás en el tiempo. «Beberás esto», dijo Grey Willow, mezclando hierbas con agua en un cuenco ceremonial. «Abrirá las puertas de la memoria que han estado cerradas desde tu infancia». Tomás aceptó el cuenco y miró brevemente a Wolluso a los ojos antes de beber la amarga mezcla. El sabor le resultaba familiar, como el recuerdo de un recuerdo. Grey Willow comenzó a golpear el tambor de la memoria con las yemas de los dedos, con un ritmo suave y persistente como latidos lejanos. Wolluso añadió un canto melódico y grave que parecía entrelazarse con los golpes del tambor. Los efectos no tardaron en aparecer. Las paredes de la cabaña parecían respirar al ritmo del tambor. Los colores se intensificaron y dieron paso a escenas del pasado de Tomás. Al principio recuerdos recientes, su granja, el descubrimiento de Wolluso en la cueva, la amabilidad del padre Joaquín. Entonces, el tambor cambió sutilmente, guiándolo hacia lo más profundo. Apareció la misión franciscana, su infancia entre los hermanos, las lecciones de doctrina cristiana y de español. Más profundo aún, y los recuerdos se fragmentaron. Imágenes inconexas de un campamento militar, las manos ásperas de los soldados, los gritos de una mujer. «Sigue el tambor», parecía decir la voz de Wolluso desde el interior de la mente de Tomás. «Te lleva a tu origen». Los golpes del tambor coincidían con los latidos acelerados de su corazón. De repente, con una claridad sobrecogedora, surgieron nuevos recuerdos, o más bien antiguos, enterrados durante años bajo una identidad impuesta. El rostro de una mujer, hermosa y orgullosa, cantando canciones de cuna apaches mientras lo sostenía contra su pecho. Un hombre de rasgos fuertes, Running Water, levantándolo hacia las estrellas en una ceremonia de bendición. El calor de una hoguera en un campamento invernal, rodeado de familiares que hablaban chiricahua. El amanecer se cernía sobre el campamento cuando Tomás salió de la cabaña de los recuerdos con los ojos reflejando una profunda transformación. La ceremonia del recuerdo había continuado durante toda la noche, con el tambor de la memoria de Grey Willow guiándolo a través de los años olvidados de su primera infancia. Había recordado el rostro de su madre, la voz de su padre, las canciones y las historias de su pueblo. El consejo tribal lo esperaba junto al fuego del consejo que se había reavivado. Cuando Tomás se acercó, los allí reunidos pudieron ver el cambio en él. Ahora caminaba de forma diferente, sus movimientos eran más fluidos y su porte era más el de un guerrero apache que el de un granjero mexicano. «Di lo que has recordado», ordenó Natán. «Soy Naiché, hijo de agua corriente y mujer hierba dulce», respondió Tomás en un chiricahua impecable. «Nací durante la luna de la siembra,
cuando la gran estrella cruzaba el cielo. Mi padre me levantó hacia las 4 direcciones y me llamó el que camina entre mundos. Mi madre me cantaba sobre el coyote y el águila mientras tejía cestas junto al fuego de invierno. Continuó relatando detalles de la vida apache que ningún forastero podía conocer. Ceremonias específicas, relaciones familiares, historias sagradas que solo se contaban dentro de la tribu. Con cada recuerdo compartido, la expresión de los miembros del consejo pasó del escepticismo al asombro. Los espíritus de la memoria han hablado, declaró Grey Willow. Este es Naiche, el hijo perdido de nuestro pueblo. Un murmullo de asentimiento se extendió entre los asistentes. Natán se levantó lentamente y tomó una cinta para la cabeza decorada con una sola pluma de águila, el símbolo del linaje de Running Water. Naiche ha regresado con nosotros, ya anunció, colocando la cinta en la frente de Tomás. El hijo de Running Water se encuentra una vez más entre su pueblo. La celebración que siguió se vio interrumpida por un grito de los guardias del perímetro. Se acercaban jinetes, una docena de guerreros liderados por Black Knife, con los rostros pintados para la confrontación. El campamento se movilizó rápidamente y los guerreros se colocaron en posiciones defensivas alrededor de los ancianos y los niños. Tomás se quedó junto a Natán con Wolosó, mientras el grupo de Cuchillo Negro se detenía al borde del campamento. «Acogéis a un impostor y a un traidor», gritó Cuchillo Negro sin desmontar de su pony. «He venido a reclamarlos en nombre de la justicia». «Aquí no hay ningún impostor», respondió Natán. «Solo Naiche, hijo de Agua Corriente, cuya identidad ha sido confirmada por el consejo y la ceremonia». La expresión de Black Knife se endureció. «Ceremonias convenientes que ven lo que tú quieres ver», observó a la tribu reunida. «Muchos de vosotros me conocéis como un verdadero defensor de nuestro pueblo, alguien que lucha en lugar de transigir, que prefiere morir con orgullo antes que vivir con el permiso de los ojos blancos». Sus palabras resonaron en algunos de los guerreros más jóvenes, cuyos rostros mostraban lealtades conflictivas. «El hijo de Agua Corriente aporta un valioso conocimiento de ambos mundos», replicó Wolosó. «La fuerza se manifiesta de muchas formas, Cuchillo Negro, no solo en pinturas de guerra y incursiones». «Que decida el pueblo», propuso Cuchillo Negro, «como exige la tradición cuando se disputa el liderazgo». Detrás de él, un guerrero se adelantó portando un bastón diferente a todos los que Tomás había visto. Un trozo de roble fulminado por un rayo, con la superficie quemada y adornado con plumas rojas y blancas, un diente de puma y un pequeño medallón de plata que claramente había sido extraído de un bocado español. «El bastón del desafío», le susurró Wolosó a Tomás. Una antigua forma de resolver las disputas por el liderazgo sin provocar una guerra en toda la tribu. Cuchillo Negro desmontó y tomó el bastón. «Invoco el derecho al desafío. Si este hombre es realmente Naiche, hijo de Agua Corriente, entonces reclama el derecho a liderar la banda de su padre. Yo impugno ese derecho». Clavó el bastón en el suelo delante de Tomás. «Acéptalo o admite que eres un cobarde que se esconde tras la protección de los ancianos». Tomás sintió el peso de todas las miradas sobre él. Ya conocía lo suficiente de las costumbres apaches como para saber que se trataba de un momento crucial. Negarse confirmaría las sospechas de que era un impostor. Aceptar significaba enfrentarse a Black Knife en pruebas que apenas comprendía. «El desafío requiere 3 pruebas», explicó Natán. «Fuerza, resistencia y sabiduría. No es algo que se tome a la ligera. Puede acarrear la muerte». «No, deseo liderar», respondió Tomás. «Esa no es la cuestión», se burló Black Knife. «¿Aceptas el desafío de tu derecho de sangre o lo renuncias?» Wolosó puso una mano sobre el brazo de Tomás. Era inevitable.
Black Knife no puede permitir que el hijo de Running Water viva a menos que demuestres tu valía según sus normas. El desafío, al menos, te da una oportunidad. Tomás observó el bastón del desafío, cuyas plumas se agitaban con la brisa matinal. Pensó en su padre, un líder que buscaba la paz a través de la fuerza, no la guerra por la guerra. «Acepto el desafío», dijo agarrando el bastón, «no por el liderazgo, sino por la verdad. Comenzará al salir la luna», declaró Black Knife, con los ojos brillantes de expectación. «Prepárate, granjero, esta noche descubriremos de qué estás hecho». Las horas previas a la salida de la luna transcurrieron en rápidos preparativos. Wolusó y Grey Willow instruyeron a Tomás en los rituales y las reglas del desafío, mientras otros miembros de la tribu preparaban el círculo sagrado donde tendría lugar la prueba. El bastón del desafío representa las 3 pruebas a las que te enfrentarás, explicó Wolusó. La madera negra es la fuerza, las plumas, la resistencia, y el diente de puma, la sabiduría. ¿Qué forma tendrán estas pruebas?, preguntó Tomás. «Eso lo decide Black Knife como retador», respondió Grey Willow, «pero te llevarán al límite, tanto física como espiritualmente». Al caer la tarde, Natán llamó a Tomás a su cabaña. El anciano estaba sentado con las piernas cruzadas ante una pequeña hoguera, con un paquete envuelto en piel de ciervo a su lado. «Antes de enfrentarte al desafío, debes llevar contigo algo de tu padre», dijo, desenvolviendo el paquete para revelar un cuchillo diferente a todos los que Tomás había visto. El mango estaba tallado en cuerno de alce, oscurecido por el tiempo y el uso. La hoja, aunque vieja, brillaba gracias a un cuidadoso mantenimiento, y el filo estaba afilado a la perfección. A lo largo del lomo de la hoja había una línea de pequeños símbolos, las mismas marcas que se encontraban en la cruz de madera de Tomás y en el colgante de piedra. «El cuchillo de agua corriente», dijo Natán con reverencia, «el arma de un jefe que ha pasado por 7 generaciones de tu linaje. Fue recuperada tras la incursión en la que te capturaron, escondida con la esperanza de que algún día su hijo regresara para reclamarla». Tomás aceptó el cuchillo con manos temblorosas. Su peso le resultaba familiar, como si su mano recordara lo que su mente no podía. «No sé si soy digno de esto», admitió. «El cuchillo decidirá», respondió Natán. «Si tu corazón es fiel a tu sangre, te servirá bien. Si no», el anciano se encogió de hombros. «Una espada conoce a su legítimo dueño». La luna salió acompañada de tambores ceremoniales. Toda la tribu se reunió alrededor de un claro circular donde ardían 4 hogueras en los puntos cardinales. Cuchillo Negro esperaba en el centro del círculo, con el cuerpo pintado para la guerra, vestido solo con un taparrabos y mocasines. Tomás entró con un atuendo similar, con el cuchillo de agua corriente sujeto a la cintura. Natán se situó en el borde del círculo, levantando el bastón del desafío. «Esta noche somos testigos de la prueba de sangre. Cuchillo Negro desafía el derecho de Naiche al lugar que le corresponde entre nosotros». Clavó el bastón en el suelo. «Mientras este bastón permanezca en pie, el desafío continuará». Cuchillo Negro dio un paso adelante. «La primera prueba es la fuerza», anunció. «Levantaremos piedras hasta que uno de nosotros no pueda levantar más». La prueba comenzó con una piedra del tamaño de la cabeza de un hombre. Ambos la levantaron con facilidad. La segunda piedra requirió el uso de ambas manos. Para cuando llegaron a la quinta piedra, un peñasco que exigía toda la fuerza del cuerpo, muchos guerreros que observaban comenzaron a murmurar en señal de admiración por el poder de los contendientes. Cuando arrastraron la octava piedra, una roca enorme que 2 guerreros luchaban por colocar, Cuchillo Negro vaciló ligeramente.
Con un esfuerzo supremo, la levantó hasta la altura de la cintura antes de dejarla en el suelo con dignidad controlada. Tomás se acercó a la piedra, sintiendo el peso de la mirada de la tribu. Había construido su granja solo. Había movido innumerables rocas para despejar los campos. Aprovechando esa experiencia y algo más profundo, la fuerza ancestral que fluía por sus venas, levantó la piedra hasta el pecho y la mantuvo allí durante 3 latidos antes de devolverla a la tierra. Se escuchó un grito de alegría entre los espectadores. El rostro de Black Knife se oscureció. «La segunda prueba es de resistencia», declaró. «Correremos hasta que uno caiga». Lo que siguió fue un agotador recorrido por el territorio rival, cruzando arroyos, subiendo pendientes rocosas y atravesando matorrales espinosos. Pasaron las horas mientras los 2 hombres corrían uno al lado del otro sin ceder. Se acercaba el amanecer, ambos jadeaban y sus piernas temblaban de agotamiento. Al coronar la última cresta, Black Knife tropezó con unas piedras sueltas. Tomás podría haber aprovechado su ventaja, pero en lugar de eso se detuvo, permitiendo a su oponente recuperar el equilibrio. «No necesito la caridad de un granjero», espetó Black Knife. «No es caridad honrar a un adversario digno», respondió Tomás. Terminaron la carrera juntos y se derrumbaron al borde del círculo, entre los estruendosos vítores de la tribu. Tras un breve descanso, Black Knife se levantó para la prueba final. «La prueba de la sabiduría», anunció mientras cogía una cesta cubierta. «Elige correctamente y demostrarás que tu juicio es digno de un líder». Quitó la tapa, dejando al descubierto 2 calabazas idénticas. «Una contiene agua, la otra veneno mortal. Elige cuál beberás». Se extendieron murmullos entre la multitud. No se trataba de una prueba tradicional de sabiduría, sino de una apuesta con la muerte. Tomás estudió las calabazas y luego miró el rostro de Black Knife, leyendo la sutil satisfacción que se reflejaba en él. «Has amañado esta prueba», dijo Tomás en voz baja. «Ambas contienen veneno». La expresión de Black Knife se alteró por la sorpresa antes de endurecerse. «Demuéstralo». Tomás desenvainó el cuchillo de Running Water. Con un movimiento rápido, cortó ambas calabazas y derramó su contenido sobre la tierra. El líquido chisporroteó en el suelo, matando la hierba que tocaba. «Una verdadera prueba de sabiduría no es engañar a tu oponente, sino encontrar un camino en el que ambos puedan vivir», declaró Tomás, envainando el cuchillo. «Mi padre buscaba la paz a través de la fuerza, no la victoria a través del engaño». Un profundo silencio se apoderó de la reunión. Black Knife se quedó rígido, con su engaño al descubierto, ante toda la tribu. Según la ley apache, intentar matar durante un desafío ritual era una grave ofensa tanto contra el hombre como contra el espíritu. Natán dio un paso adelante, con el rostro severo. «Black Knife ha roto la confianza sagrada. El desafío está perdido». Por un momento pareció que Black Knife iba a alcanzar su arma. En cambio, clavó la mirada en Tomás. «Puede que hayas ganado hoy, pero la verdadera prueba llegará cuando los casacas azules nos empujen a las reservas. ¿Salvarán entonces a nuestro pueblo los compromisos de tus granjeros?» «No se trata de compromisos», respondió Tomás. «Se trata de entendimiento. He vivido en ambos mundos y conozco sus fortalezas y debilidades. El consejo determinará el castigo de Black Knife», anunció Natán. «Por ahora, reconocemos a Naiche, hijo de Running Water, como el heredero legítimo del lugar que ocupaba su padre entre nosotros». Los miembros de la tribu se abalanzaron hacia adelante y muchos tocaron los hombros de Tomás en señal de respeto y aceptación. Entre la multitud, Tomás vio la sonrisa orgullosa de Wolosó y el gesto de aprobación de Grey Willow. Más tarde, cuando se calmó la emoción, Tomás se sentó con los ancianos en la cabaña de Natán.
La conversación se centró en lo que su regreso significaba para el futuro de la tribu. No puedo simplemente abandonar mi granja y hacer como si nunca me hubiera ido, dijo Tomás con sinceridad. Tampoco sería lo mejor para nuestro pueblo. Mi valor reside en comprender ambos mundos. ¿Qué propones?, preguntó Natán. Dejadme servir de puente. Puedo hablar con el gobernador territorial, con los comandantes militares. Ellos me conocen como Tomás Vicente, un colono pacífico. Puedo representar nuestros intereses y ayudarles a comprender las costumbres apaches. Muchos han intentado eso antes, comentó un anciano escéptico. Los ojos blancos hacen promesas con una mano y con la otra se quedan con la tierra. Es cierto, reconoció Tomás. Pero yo traigo algo nuevo. Pruebas documentadas de la injusticia en el diario del padre Joaquín y conocimiento de sus sistemas legales. Puedo luchar con sus armas la ley y la verdad. La discusión se prolongó hasta bien entrada la noche. Al amanecer se llegó a un consenso. Tomás mantendría su vida en ambos mundos, el apache y el de los colonos, utilizando su posición única para defender los derechos de su pueblo. 3 días después, una ceremonia sagrada marcó este nuevo comienzo. En el centro se encontraba el artefacto tribal más venerado, la antigua pipa de la paz, utilizada solo para los pactos más importantes. Tallada en piedra roja y adornada con plumas de águila, la pipa había sido testigo de tratados y alianzas durante generaciones. Mientras los miembros de la tribu se reunían en círculos concéntricos, Natán llenó la pipa con tabaco sagrado mezclado con hierbas recogidas en las 4 direcciones. La encendió con una brasa del fuego del consejo y dio la primera calada sagrada antes de pasársela a Tomás. Con este humo unimos a Naiche a su pueblo, recitó Natán. Aunque camine en 2 mundos, su espíritu seguirá siendo apache. Tomás aceptó la pipa, con el cuenco de piedra tallada cálido entre sus manos. Mientras inhalaba el humo, dulce y picante, y lo exhalaba hacia el cielo, sintió una profunda conexión con la tierra y la gente que lo rodeaba, un sentido de pertenencia que había buscado inconscientemente toda su vida. La pipa dio la vuelta entre los reunidos, pasando incluso a Black Knife, a quien se le había concedido clemencia a cambio de una promesa de paz. Su aceptación de la pipa, aunque renuente, significaba una tregua, sino una verdadera reconciliación. Cuando concluyó la ceremonia, Tomás se preparó para emprender el viaje de regreso. Primero iría a Las Cruces para hablar con el padre Joaquín sobre el inicio de las negociaciones con las autoridades territoriales. «Recuerda», le dijo Boluzó mientras se abrazaban para despedirse, «ahora no eres ni totalmente Tomás ni totalmente Naiche. Eres quien camina entre mundos, tanto en verdad como en nombre. Volveré con la luna cambiante», prometió Tomás. «Ahora mi lugar está con mis 2 pueblos». Mientras cabalgaba hacia el sur, con la cruz de madera y el cuchillo del jefe, bien sujetos contra su pecho, Tomás reflexionaba sobre el extraño camino que lo había llevado hasta allí. 7 días antes era un simple granjero, ajeno a su verdadero origen. Ahora llevaba consigo las esperanzas de su pueblo redescubierto, junto con una comprensión más profunda de su propia alma dividida. El curandero apache que había encontrado, encadenado en una cueva, le había revelado la verdadera identidad del granjero, no solo a los demás, sino también a él mismo. Y en esa revelación residía el potencial de un nuevo futuro, en el que el entendimiento podría salvar las antiguas divisiones entre mundos. Delante, las montañas del trueno se alzaban en el horizonte, testigos silenciosos de un viaje que acababa de comenzar.